Ha habido gobierno y algunas de las cosas de las que queremos destacar del gobierno de esta mañana son las siguientes. Se modifica la estructura de gobierno. En realidad es una modificación bastante ordinaria, que nadie diga o escriba o sueñe cosas que no son, bastante ordinaria y con un fundamento que es básicamente reforzar una de las esencias fundamentales de Zaragoza en Común y del gobierno abierto de Pedro Santisteve, que es las políticas de transparencia y de participación. Este es el objetivo único de la reforma aprobada hoy: reforzar las políticas de participación ciudadana que para el gobierno municipal son esenciales, como sabéis. De otra manera, es una reforma bastante ordinaria, cuesta 0 euros, no hay ninguna modificación al respecto, cuesta absolutamente 0 euros esta modificación de la estructura básica de gobierno, que básicamente consiste en que Elena Giner, que hasta ahora era concejala delegada de participación en gobierno abierto y policía local, pasa a ser consejera de participación ciudadana y gobierno abierto, porque esta estructura sale de alcaldía y se conforma como una área propia de la cual es consejera, nada más. Sigue siendo la concejala delegada de policía local. Y otra de las novedades en este cambio de estructura es que se crea, además viene de un debate en pleno municipal de hace un tiempo, y fue una promesa del gobierno, que hoy se cumple, la creación de la Oficina de Relaciones Internacionales. Esta oficina es básicamente la que tiene que abrir y después mantener y ampliar relaciones con otras ciudades y también países, en el aspecto económico, en el aspecto institucional, en el aspecto turístico, en el industrial y en el cultural, básicamente, en todos los que hacen referencia al trabajo cotidiano del gobierno. Pero es muy importante esta oficina, muy importante. Oficina de Relaciones Internacionales, que depende obviamente de alcaldía. Insistimos, el objetivo es reforzar la política de participación ciudadana, que es esencial para el gobierno, y esto es una modificación bastante ordinaria. Otra cosa, y nombramos, que no lo era, por cierto, nombramos quinto teniente de alcalde de la ciudad al consejero Alberto Cubero, consejero de Servicios Públicos y Personal. Otra de las cosas, luego si queréis preguntas al respecto o más detalles de estos asuntos os los damos sin problema. Hay algunos cambios en la asesoría jurídica también, siguiendo el plan estratégico de la asesoría jurídica, el primero que tiene la ciudad y que presentamos, como sabéis, en septiembre del año pasado, siguiendo ese plan estratégico de asesoría jurídica y para andar en su mayor profesionalización, se ha decidido suprimir la Dirección de Servicios Jurídicos y estructurar las funciones de los letrados y letradas municipales. Esto básicamente es para establecer una dinámica de trabajo igual o al menos similar a la que tienen ya los cuerpos de letrados y letradas de las comunidades autónomas o de la Abogacía General del Estado, y que aquí era distinto al resto de las instituciones del Estado español y de la comunidad autónoma. Es decir, todas las profesionales que forman parte de este servicio van a realizar tanto tareas de asistencia jurídica a las áreas de gobierno, a los órganos autónomos y a las sociedades municipales, como de representación y defensa jurídica del ayuntamiento. Hasta ahora estaban separadas, unos hacían asesoría y otros hacían tribunales, sala, toga. Ahora todos van a hacer ambas cosas. Otros cambios en el gobierno es que el patronato de turismo, hasta ahora adscrito a educación, pasa, mejor dicho, a educación, dependiendo de la concejala Arantxa Gracia Educación, pasa a cultura, pasa al área de economía y cultura del ayuntamiento, por una razón muy obvia, para vincular tanto la política cultural a la turística como al revés, para que vayan de la mano, y de hecho en programas y planes comunes, tanto la política de turismo como la política cultural, ambas muy dependientes y muy unidas si hacemos buenas políticas culturales, buenas políticas turísticas. Y por último, que la vicealcaldesa asume competencias de presidencia, que es más o menos un cambio bastante semántico, pasa a ser el área de presidencia. Esos y nada más, y por ninguna otra razón, son los cambios del gobierno. Y esto no afecta nada más que al mejor funcionamiento del gobierno, de las áreas jurídica y política y funcionarialmente hablando, y sobre todo el asunto de la creación del área de participación. Y ya he dicho, no cuesta ningún euro, 0 euros, no cuesta dinero. Otra decisión
el Ayuntamiento no va a recurrir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón del pasado 15 de junio sobre AUTSA. El Ayuntamiento no la va a recurrir en base a una decisión lógica. Sabéis que existe un informe jurídico al respecto, un informe derivado de un cambio de políticas del año pasado también. Sabéis que hasta hace unos meses, hasta hace un año y pico, hasta hace un año, el Ayuntamiento lo recurría todo por norma, tuviera o no visos de triunfo. Y entre otras cosas eso también supuso que ahora mismo estamos pagando en un montón de casos intereses de demora por algunos de esos recursos. Un decreto del consejero de Economía de hace unos meses dijo que todas las sentencias, una vez recibidas, eran analizadas por la asesoría jurídica y debían elaborar un informe analizando las consecuencias de asumir o recurrir cada una de las sentencias que llegaran, porque todas son distintas. Informe sobre consecuencias de asumir o recurrir. De ese modo, automáticamente, cuando llega una sentencia, hay un informe que luego valoramos. Ese informe de lo que habla es de que en este tipo de casos, textualmente, el 97% de los casos no pasan en un recurso. El 97%. Solo el 3% de casos como este suelen ser aceptados en su recurso. El 3%. También dice textualmente que lo más probable es que la sentencia, una vez sea firme, no suponga ninguna anulación de concurso. Ninguna. Porque de hecho aún no es firme y porque de hecho aquella aclaratoria que el Gobierno pidió al juez al respecto de si esta sentencia, antes del verano, suponía o no la anulación del concurso, el juez dijo que ya comunicaría en un futuro. ¿Acordáis? La cosa no aclaró nada. Bueno, también ese informe dice que probablemente la única eventual, es textual, que la única eventual indemnización que podría provocar sería a la cooperativa que demandó y fundamentalmente sobre supuestos daños morales o costas del proceso. Nada más. Ninguna otra indemnización, al menos tal y como ahora se conoce la sentencia y tal y como responde la aclaratoria que se le pidió al juez. ¿Sí? Otras cosas que hemos aprobado esta mañana en Gobierno y que os va a contar después la concejala delegada Teresa Artigas, tiene que ver con que ya empiezan la instalación de los nuevos váteres, aseos, en las paradas del autobús urbano, de obra, no de quita y pon. Y también unas decisiones muy importantes sobre la conexión y la coordinación entre tranvía y autobús y sobre mejoras en el servicio que os contará ahora la concejala Teresa Artigas. Y por último, antes de que preguntéis, básicamente tiene que ver con la decisión del caso de un funcionario que no es policía, de un funcionario de la oficina de tráfico. Sabéis que hay unos 34 funcionarios y funcionarias, 30 son mujeres, el resto hombres, uno es el jefe. Y lo que hemos decidido es hoy iniciar el expediente para una suspensión cautelar, por favor el adjetivo, iniciar el expediente para una suspensión cautelar de empleo y sueldo de este funcionario, de un máximo de 6 meses. Suspensión cautelar de empleo y sueldo. Lo que significa en la práctica es que no vendrá a trabajar y que sí percibirá alrededor del 50% del salario, porque es lo que estipula la ley. Son las retribuciones básicas que se llaman. Suspensión cautelar. Iniciar hoy el expediente para suspensión cautelar de empleo y sueldo por 6 meses de este funcionario. Otra cosa además que no se iba a entender, no sería comprensible para nadie y por supuesto no para este Gobierno que este funcionario con el clima que se ha generado volviera a su puesto de trabajo. Cualquier otra posibilidad de decisión es imposible hasta que no se resuelva la causa judicial abierta por el juez. ¿Sí? Suspensión cautelar de empleo y sueldo de 6 meses. Y ahora la concejala Teresa Ortiga os cuenta algo sobre el tranvía, básicamente el autobús, de aspecto económico y de servicio. Teresa, por favor. Pues gracias, Fernando. Como ha comentado ya el consejero, hoy tenemos buenas noticias para el transporte público de Zaragoza. Por un lado, en aras de trabajar por la intermodalidad, en este caso entre el tranvía y el autobús, hoy en Gobierno hemos aprobado una medida que ya viene haciéndose pruebas desde hace unas semanas, y es que en las pantallas internas del tranvía aparezca, cuando nos aproximamos a cada una de las paradas, la conexión que existe tanto con el autobús urbano como con el autobús interurbano, es decir, tanto con los autobuses de AUTSA
como con los autobuses que van a los barrios rurales, de manera que los usuarios del tranvía pues conozcan de primera mano cómo hacer mejor sus conexiones con el autobús. Parece una medida pequeña, pero sí que pensamos que la información es fundamental para poder llevar a cabo estas conexiones entre un medio de transporte y el otro. Por otro lado, en materia de autobús, informar que el próximo martes, día 13, va a comenzar la instalación de los 16 aseos en las terminales del autobús urbano. Este primer aseo se va a colocar en el Camino Cabaldós, desde la línea 44, y hoy hemos dado el visto bueno en Gobierno a que comience pues, esta instalación que bueno, supone el cumplir con los compromisos que se adquirieron para el cierre de los paros parciales del autobús urbano. Recordaros también que tanto la instalación de los aseos como el modelo que se va a instalar ha sido acordado con el Comité de Empresa de AUTSA y se está trabajando en una mesa tripartita entre el Servicio de Movilidad Urbana, los trabajadores y la empresa concesionaria. Y bueno, esperamos que esa mesa aparte llegue a buen puerto para otras cuestiones que también atañen al servicio público de autobús. Otra de las cuestiones a las que se ha dado el visto bueno en Gobierno de esta mañana es a la colocación de 50 postes de información dinámica en las paradas de autobús. Son postes adaptados para personas ciegas, los postes SIO, y que van en la línea de las políticas que tenemos desde el Ayuntamiento de forma transversal, lideradas por la vicealcaldesa, de garantizar la accesibilidad en el transporte público. Estos postes, estos 50, sumarán a los 37 que la empresa tenía comprometido según el pliego de condiciones colocar este año. Es decir, este año en total se van a colocar 87 postes de información dinámica, como digo, accesibles para personas ciegas, cuestión que nos parece fundamental. Y que además también en materia de accesibilidad en el transporte público se suman a las rampas que ya han comenzado a colocarse en los autobuses a lo largo de este verano. Otra noticia que tiene que ver con el autobús es que hoy también en Gobierno hemos aprobado la liquidación del pago a UTSA del año 2014, la liquidación que se debe hacer al final de cada ejercicio, donde entre otras cosas pues, se pagan el porcentaje relativo a las inversiones que se han ido acometiendo a lo largo de los años. Una cuestión importante de esta liquidación es que se ha retirado el importe correspondiente al año 2014 al pago de los despidos, al pago de los 2 millones de euros con dinero público, que aprobó el anterior equipo de Gobierno del Partido Socialista unos pocos días antes de la investidura de Pedro. Sabéis que por parte del Gobierno hemos considerado que este pago de despidos era lesivo para los intereses municipales y que por ello comenzamos un procedimiento contencioso administrativo para evitar el tener que pagarlo, y en la liquidación que hoy hemos aprobado en Gobierno se han excluido los 250.000 euros que nos tocaría pagar este año por estos despidos que, como digo, consideramos que son lesivos para los intereses de la ciudad y del Ayuntamiento. Y bueno, por nuestra parte, nada más. Estamos abiertos a las preguntas que nos queráis hacer. De estas que hemos contado, lo que queráis, porque no sé si os he dado todos los datos que deseabais al respecto de lo aprobado en Gobierno o de otros asuntos. Así que, hala pues, ¿qué? Efectivamente. Está pelada. Está pelada. No, el procedimiento que iniciamos el Ayuntamiento era un contencioso administrativo para no pagarlos. Y escudándonos en este procedimiento que hemos considerado desde el Gobierno el más adecuado para no pagar esta cantidad, y consideramos que no tenemos que pagarla, es esta vía administrativa, y por tanto, en tanto en cuanto no se resuelva el proceso, pensamos que también es una cuestión de responsabilidad el pagar a la empresa la parte de la liquidación con la que sí que estamos de acuerdo, que es todo salvo el pago de los despidos con dinero público, y eso es lo que estamos aprobando. Es decir, digamos que es un ejercicio también de responsabilidad de pagar ya lo que estamos de acuerdo para no generar intereses para el futuro, pero esos 250.000 euros que consideramos que no los tenemos que pagar y que los tenemos recurridos, no los pagamos. Recuerda que en eso somos muy optimistas, como dice Teresa, porque hay sentencias de sobre FCC, bastante similares en este caso a las que podrían ser las de AUTSA o antes de TUTSA, que dictaminaron que no había que subir los precios por causas de mano de obra, ¿os acordáis? Por eso apelamos, bueno, por eso y por convicción además, pero en función de esa sentencia estamos bastante esperanzados de que nos van a dar la razón en esa apelación. Una vez en FCC no han de contar, dice el juez, la mano de obra, los gastos de mano de obra preincrementados, porque ha de hacerlo en otra contrata pública, por ejemplo.
Por eso apelamos. Y para no generar intereses de demora, que era una práctica muy habitual y bastante gravosa en este ayuntamiento en los últimos años, se paga la parte en la que estamos de acuerdo para que no generen intereses y no en la parte apelada y pendiente de resolución judicial. ¿En la que sí o en la que no? En torno al 1,5 millones de euros. Creo que son 1.600.000, pero no tengo aquí, pero vamos en torno al 1,5 millones. Ah, perdón, era 1.600.000 contando la parte que no estamos de acuerdo. Entonces está en torno al 1.300.000, lo que pagamos, vamos. No, eran 2 millones de euros. A ver, a UTSA cada mes le pagamos una certificación mensual y a final de año se hace un ajuste donde, entre otras cosas, pues se pagan las inversiones, es decir, la parte proporcional de los autobuses. Los autobuses, por ejemplo, la empresa los paga y nosotros luego se lo pagamos en varios años vista, ¿vale? Entonces, los despidos, la fórmula que el anterior equipo del Gobierno decidió fue aprobarlos, eran 2 millones de euros, pero se iba a pagar en cómodos plazos, es decir, la parte proporcional cada año, una parte en el 2013, una parte en el 2014, otra en el 2015 y así sucesivamente hasta terminar. Entonces, este año nos tocaba pagar 250.000 euros de la liquidación del 2014. Y esos 250.000 euros de esos 2 millones totales que nos tocaba pagar en la liquidación del 2014 se han sacado de la liquidación. Sí. Que como es un tema así un poco complejo, si necesitáis. ¿Más? No pensamos nada. Por favor, ojo con las palabras, los verbos, los adjetivos y con hablar sin datos. No pensamos nada. Lo que decimos es que en el informe pedido, no pedido directamente, sino desde aquel decreto del Consejo de Economía de hace unos meses que evitaba que todo se recurriera porque sí y que a veces acertaban y otras muchas generaban enormes pagos de enormes interés de demora que ahora estamos asumiendo de años anteriores, el decreto decía, cada vez que hay una sentencia se hace un informe sobre las consecuencias de apelar y las consecuencias de no apelar. Y sobre eso vamos a ver qué hay. Cuando llega la sentencia, la asesoría jurídica hace el consiguiente informe sobre las consecuencias de apelar o de no apelar. Nadie lo pide, es un decreto que se cumple de modo automático. ¿Sí? Después de eso, lo que dice ese informe es que que ve escasísima viabilidad en ese recurso, porque en este tipo de casos, textualmente, en este tipo de casos, el 97% de los recursos no son aceptados, no pasan. El 97%. Y que además creen que lo más probable es que la concesión del servicio no sea anulada, no sea. De hecho, al respecto, como recordáis, el Gobierno pidió una aclaratoria al juez que no aclaraba nada y que deja pendiente de cuando la sentencia sea firme. Y además dice que previsiblemente la única eventual indemnización que podría derivarse de este proceso que nos recurrimos es una cantidad para la cooperativa que puso la demanda por costas judiciales o un posible teórico derecho moral, bastante escasa. Nada más. Todas esas diatribas que se han dicho y publicado sobre 60 millones, no sé cuántos millones pagos e impagos, no sé dónde salen. Esto es lo que dice el informe de la asesoría jurídica y, por lo tanto, el ayuntamiento no va a recurrir en virtud del informe que dice. Nunca ha habido un informe que diga que hay que recurrir o que no hay que recurrir. Habla de las consecuencias de ambos casos. Yo les acabo de contar. ¿A cuánto podría ser esa indemnización a la cooperativa? Pues es lo que no se sabe, pero de cualquier modo, si fuera de costas judiciales, echa una cuenta. Costas judiciales. Eso es lo que dice el informe, porque la sentencia no es firme y no hay aclaratoria. Y el informe, insisto, dice que no ve casi ninguna viabilidad a que el contrato sea anulado, simplemente. Todas las consecuencias que se deriven de esto es de un solo origen, que del concurso de su día, de los pliegos del concurso. El juez dijo, estas tres condiciones del pliego no tendrían que haber existido, están mal hechas. Eso dice el juez. Y ya está. Esas tres, no el pliego en su conjunto. Por eso el informe dice que ve escasa viabilidad a que el concurso sea anulado. Todo lo demás son quimeras. Por lo tanto, no se recurre y el servicio de autobús urbano lo seguirá prestando a UTSA. Eso lo dijimos cuando llegó la sentencia el 15 de junio. La máxima prioridad es mantener, y así ha sido, y habéis oído y visto cómo acabamos de anunciar mejoras en el servicio. Unas derivadas de la huelga y otras porque sí para mejorar el servicio. La máxima prioridad en ese caso es mantener
el servicio público del transporte en Zaragoza, transporte de bus, y ya está. Todo demás no tiene nada que ver ni con las sentencias ni con nada. Es que son cosas, en fin, obviamente relacionadas porque hablamos del bus, pero que, en fin, que estas cosas que se dicen a veces de las consecuencias dañinas que podría tener para la ciudad, la verdad, sinceramente, es crear innecesarias alarmas sociales, porque además no son verdad. Los datos suelen ser poco interpretables. No digo nada. Perdón, es que no te oigo. ¿Puedes repetir? Que no se ha oído bien. Soy yo que soy teniente de alcalde y de la Reja. No, que la decisión ha sido muy criticada tanto ayer, creo que hoy también van a comparecer el resto de los grupos políticos. ¿Cómo valoran las críticas de la oposición a la decisión de no recurrir esta...? La concejala os dirá, pero en realidad, ¿queréis decirme una sola de las decisiones tomadas desde junio del 2015 por este gobierno que no haya sido vapuleada por casi todos los grupos de la oposición de modo automático? ¿Queréis decirme una? Porque yo no recuerdo ninguna. Y dos, el contexto, por favor, el contexto. El supuesto conflicto viene de cuando una cooperativa que quiso presentarse un concurso y no pudo, demanda. Y el juez dice años después, dice, estos tres requisitos, estas tres condiciones que se plantean en los pliegos no se ajustan a derecho. Y esos pliegos no los hizo este gobierno. Ya está, ese es el origen. Y después podemos interpretar, criticar en derecho democrático obvio. Pero vamos, yo no recuerdo ninguna decisión del gobierno que no ha sido puesta a caldo. Es que en realidad... Sí, los datos que acaba de dar Fernando acerca de los informes de los que disponemos creo que hablan por sí mismos. O sea, que están dando las claves de la decisión que se ha tomado. Ojo con los datos, por favor. Bueno, ¿algo más? Tráfico era aquí, no sé. Hemos contado casi todo, creo. ¿Algo más? ¿Ya está? No funcionan bien, no sé si había algo que no funcionara bien o si trata de atender algún problema interno dentro del gobierno. Esa afirmación es tuya. Las cosas se cambian para mejorarlas, no porque no funcionen bien. Eso no es verdad. Las cosas se cambian para mejorarlas. Uno de los principios básicos del gobierno de esta ciudad es la participación ciudadana y el gobierno abierto. Eso dependía de alcaldía. Ahora decidimos que esa misma área, con la misma responsable que ha demostrado su eficiencia, su valentía y su rapidez en el trabajo, que es la que era concejala delegada, Elena Giner, que dependía de alcaldía, pasa a ser consejera directamente. Es un área que, como va creciendo y además como va a desarrollar de modo inmediato nuevos proyectos, que contará la consejera Giner en unos días, es mucho más fácil hacerlos y mucho más positivo para la ciudad desde un área directamente. Ya está. No es porque no funcionara, no, o no lo hiciera bien, es porque va a funcionar mejor y es un requisito positivo para que el área siga creciendo y poniendo en marcha procesos pioneros de participación que, por cierto, muchas ciudades españolas están copiando de las que nacen en Zaragoza. Míranos. ¿Es alguno? Ya sé que hay a quien le gustaría, ¿eh? Yo sé que hay a quien, estructuras y personas a las que les encantaría, pero hoy por hoy no es que no los haya, es que los 9 concejales de gobierno somos amigos y amigas, incluso hasta nos queremos, fíjate. ¿No nos ves? Permanentemente además. No nos pilláis ni en contradicciones dialécticas siquiera, fíjate tú. Hay una rueda de prensa ahora de la concejala Artigas y el consejero Cubero de otra cosa. Si hay más preguntas, yo me voy y ellos se quedan. ¿Algo más?